En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hablemos entre tinto. Hola, bienvenidos a este Entre Tinto. Hoy estamos con el papá de Tola y Maruja. Salud. Papá sobrino, saludos Darío. Es papá sobrino, porque es que hay que Sí, empezar a aclarar esa naturaleza de Tola y Maruja. Carlos Mario, Tola y Maruja son tías, hermanas, hijas suyas, siamesas, como que todo a la vez. Sí, sí, esos son mis tías, entre Sergio Valencia y yo las inventamos, o sea que ahí son mis hijas, y también pueden ser mis mamás, porque Tola está inspirada en mi mamá, entonces también es mi mamá, y bueno, son todo. Pero en esencia son las tías de los colombianos. Son tías de los colombianos. Las tías metepatas, las tías que hablan de política sin saber mucho, sin entender mucho de política, pero tienen que hablar como hacen las tías en los almuerzos familiares que... Yo sé que este cuento lo ha contado usted muchas veces, pero es que las generaciones van cambiando y de pronto algunos de los que estén viendo aquí este video podcast ya no lo sepan. Y es, Tola y Maruja nacieron en la Universidad de Antioquia, creado por dos amigos, Sí, estudiantes de comunicación, de periodismo. Sergio Valencia, el coautor de Tola y Maruja, estudiante de literatura, Ajá. y yo de comunicación social, de periodismo. Y hay una cafetería en la Universidad de Antioquia muy famosa que es Tronquitos, donde íbamos nosotros a tomar tinto de greca toda la tarde para embolatar el hambre. Sí. Y hablábamos y conversábamos, hablábamos paja. Y de pronto Sergio y yo hablamos como dos señoras, por mamar gallo. Entonces le decíamos a los compañeros, vos sí sos, ay María, vos sí no servís para nada, pues, mejor dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y entonces se morían de la risa nuestros compañeros de oírnos hablar así, y así fueron surgiendo los personajes. ¿Cuántos años ya han pasado? Tola y Maruja salieron por primera vez el 9 de febrero, un día del periodista, de 1990, o sea, ya son 34 años, 34 años funcionando, ya. Con una interrupción como de unos 2 años más o menos, Sí. no, 4 años. Los personajes Tola y Maruja parecen siamesas, porque pues siempre van ahí pegaditas. Sergio y Carlos Mario, entonces, sí se separaron en determinado momento, a pesar de que, aquí me voy yo adelantando en los cuentos, a pesar de que eran o son todavía concuñados. Somos todavía concuñados. Él está casado con una hermana de mi esposa. Sí. Pero nosotros nos separamos porque él decidió incursionar en la asesoría de comunicaciones de políticos. Sí. Y se dedicó a eso y lo ha hecho muy bien. Es un asesor en comunicaciones políticas tremendo. Se aburrió de ser Maruja. Maruja, y usted empezó a tener otras marujas. Sí. Marujas actores. Sí, claro, claro. El reemplazo de Sergio fue un rolo, Luis Alberto Rojas. Beto. Beto Rojas, que muy parecido a Sergio. Y lo simpático era que Luis Alberto Rojas había ganado un concurso en Sábado Felices de imitadores de Tola y Maruja, y él imitó a Maruja, o sea que estaba preciso para reemplazar a Sergio. Pero siempre, ahí sí ya, las palabras de Maruja y de Tola ya eran suyas, todo el texto. Pues sí, porque pues él no conocía todos los dejes y todas las cosas paisas y las palabras y los dichos. Y los silencios que también eran tan elocuentes en Maruja, ¿no? Claro, claro, en Tola y Maruja. Sí. Los silencios de la señora son muy importantes, dicen mucho. Y de pronto, esas respiradas, y se quedan sin aire. ¿Y en qué momento es que Maruja se volvió muñeca? Bueno, en el 2015,
cuando ya iban 25 años de Tola y Maruja, Sí. un montón de años. Ya Tola y Maruja habían estado en el radar. Sí, exacto. Eran muchos años y Por ahí fueron mis compañeras. sí, Darío nos llevó al radar. Entonces yo ya pensé, bueno, son 25 años, yo pegado de gancho de un actor, yo ya me estaba envejeciendo y ya uno se va volviendo más requeñecoso y todo, y más neurótico, porque me pasaba, por ejemplo, que yo le proponía a ese actor, ve, mira, ¿qué tal si le regalamos una función a tal fundación? Y él me decía, no. Entonces, todas esas cosas fueron influyendo para que yo dijera, ya no más, ya no más. Entonces, yo dije, no. Entonces voy a ver cómo hago yo solo a Tola y Maruja. Y pensé que la solución era una muñeca y la ventriloquía. Entonces, Que usted aprendió. me fui a Buenos Aires y allá sí tenían una tradición de ventrílocos muy, muy carnuda. Y entonces me fui allá a aprender ventriloquía y fui y aprendí y vine y entonces convertí a Maruja en una muñeca y me ha funcionado muy bien. Cuando la gente va a ver a Tola y Maruja, no todos saben que es una muñeca. ¿Cuál es la reacción Pues ya, con bueno, esa Tola de carne y hueso y esa muñeca? bueno, pues primero que todo tienen que darse cuenta en el afiche y en el afiche que Maruja es una muñeca. Pero cuando ya, y de pronto pues al ver salir una muñeca, pues de pronto pues se pueden como extrañar. Pero cuando ya empieza a hablar Maruja y logran ver que Maruja tiene vida propia, que depende de mi habilidad, ¿cierto? Entonces ya se olvidan que es una muñeca, se meten en el cuento y disfrutan tremendamente. Pues, y eso lo mido yo en las risas. Y sobre todo ahora que tengo una obra muy exitosa que se llama Tola y Maruja por el Hueco, Sí, que es maravillosa, que maravillosa. vos la viste, que cuenta Tola cómo se metió a Estados Unidos por México, que la recibió el Chapo Guzmán en Ciudad de México, que le pasa de todo, que es sirvienta de Donald Trump, que alquila el vientre para tener unos mellizos de Ricky Martin, que le pasa de todo. Es muy divertida y es con la muñeca y eso funciona muy bien. Y Tola y Maruja además siguen escribiendo columnas. Eso sí no ha parado, ¿no? Sí, no ha Son parado. columnistas. Yo he tratado, Darío, de pararla porque eso es un camello. Vea, primero que todo me toca estar informado, que estar informado en este momento en el país y el mundo es muy aburrido. O sea, yo hace poco hice una caricatura de un viejito le pregunta a otro, fuiste donde el médico por el estrés y ¿qué te recetó? Le dijo, me quitó los noticieros. Bueno, esa caricatura es de Mico, es otro hijo de Carlos Mario del que vamos a hablar ahorita. Eso es. Es muy maluco uno informarse de un atentado en Moscú, uno informarse de la barbaridad en Gaza, uno informarse de las pendejadas de Petro, uno informarse de la vaca de Uribe. Eso es muy estresante, muy maluco y muy decepcionante. Porque además también me significa estar mucho en Internet y en Twitter. Sí. A mí me gusta Twitter. Bueno, Twitter para mí es una herramienta muy importante. Pero también por ahí hablan Tola y Maruja. Sí, Tola y Maruja están en Twitter, muy exitosas, tienen más de 1.400.000. Ahora son mujeres X. Ahora son mujeres X. Ahora mujeres X, entre otras cosas, qué pesar que ese bobo pendejo de Musk, ¿cierto? Sí. Haya comprado Twitter. El pajarito tan bonito, el nombre tan bonito, Twitter Trino, es que ponerlo X y que ya no sea tuitear, sino poste. O sea, eso es una muestra de la imbecilidad en que está cayendo el mundo. ¿Cómo es que este bobo compra? Yo no veo la hora de ganarme el baloto para comprar Twitter y volverlo a poner Twitter. Primero tiene que comprar baloto. Yo no veo la hora de que Uribe me preste plata de la baja que está haciendo para comprar Twitter, para comprar X y volverlo a poner Twitter y que vuelvan a hacer trinos. Cuando Donald Trump quiso hacer su propia red social. También, ¿no? Que eso fue un fracaso. Sí. Es Twitter es Twitter y yo le sigo diciendo Twitter. Entonces yo me he querido liberar de eso para tener mi paz y de jubilado y estar tranquilo.
Pero cuando de pronto en la calle alguien me para y me dice, lo primero que yo leo en El Espectador es su columna, siempre la espero. Entonces cuando yo digo voy a parar la columna, yo pienso en esa persona. Ajá. Digo, pero hago feliz a una persona o a dos personas. Y que hoy en día alguien quiera una columna. Hay otros que se la soportan, pero que alguien quiera una columna es una maravilla. Sí, Es exacto. un logro. Entonces eso me hace que sí, que ya he escrito más de 800. Más de 800, eso es un montón. Sí, pero Da hasta pena. da hasta pena, ¿no? Ve, Carlos Mario, usted también, bueno, ahí tiene el otro hijo, Mico. Mico, el gran caricaturista. Mico, gracias a esa habilidad que tiene en el trazo y a esos personajes que también dicen cosas espectaculares. ¿Y Mico desde cuándo? Mico, desde hace mucho tiempo. ¿Antes de Tola? Antes de Tola Maruja, Ya está claro. ya es mayor. Yo empecé a hacer caricaturas en bachillerato. O sea, a usted tocó trigonometría, ¿cierto? Por supuesto. Te Casi no la tocó- paso, pero bueno. ¿Cómo? Casi no la paso, pero bueno. ¿Te tocó trigonometría a las 3 de la tarde? Probablemente, la hora no me acuerdo. Esa hora en que a uno el sueño Sí. Entonces yo me ponía a hacerle caricatura al profesor de trigonometría y a los compañeros para no dormirnos y las iba pasando y entonces se reían y todo. Después llegué a la Universidad de Antioquia a estudiar periodismo y viene la fundación del periódico El Mundo en 1979 y mis compañeros de la universidad me dijeron, pero vos haces caricatura, mostrarlas en El Mundo. Y entonces las mostré en El Mundo y les gustaron, me contrataron y desde el 79 vengo haciendo caricaturas como Mico. Ya después pasé al Espectador, que hace mucho tiempo estoy en El Espectador y ahí, ahora también en la revista Credencial, he estado en Cromos, en Cambio. Pero también está el Carlos Mario comediante solo, que hace sus funciones, que tiene sus obras. De hecho, estamos en Trementina, en Bogotá, porque aquí presentó recientemente Mi mamá es una perra, sobre las mascotas, no se asuste, sobre las mascotas, sobre las mascotas y los humanos. Esa es otra forma también de crear de Carlos Mario Mico Tola y Maruja. Sí, sí, porque es que, o sea, yo me he encasillado como Tola, porque Tola y Maruja son personajes muy poderosos, muy famosos, gustan mucho, y pues yo quiero desarrollar, darle importancia a esa faceta mía, quiero hacer un poquito aparte a Tola y Maruja y quiero mostrar que tengo otro talento distinto a ser Tola y eso es lo que estoy haciendo. Pero eso viene desde el mismo Frivolidad de Medellín, porque usted tenía personajes Sí. que ya no eran Carlos Mario, sino que eran personajes creados por usted que hacían monólogos, ¿no? Sí, Me acuerdo del profesor Piaget. sí, el Juan profesor José Piaget, sí, sí. el profesor Piaget muy charro, que el profesor Piaget tiene un pequeño monologuito defendiendo el castigo físico en los niños, ¿no? Yo tengo una obra que se llama Drácula. Don y Quijote de Soacha. y tengo varios monólogos. Tengo un monólogo que se llama Don Quijote de Soacha, Sí. que es un jubilado de Soacha que decide dedicar su mesada y su vida de jubilado a fundar una revista de poesía, que es una enorme quijotada. El emprendimiento más... El emprendimiento más loco que puede existir, y pone de gerente a un mecánico de carros que es paisa, que se llama Sancho Paisa, y arman la revista y es un homenaje a la poesía colombiana. Tengo Mi mamá es una perra, que es sobre el fascinante mundo de las mascotas, porque no hay nada más divertido que oír a dos señoras hablando de sus mascotas como si fueran sus hijos, que eso ya es un mundo pues muy loco. Ya algunos muy inteligentes prefieren tener un perro a tener un hijo. Tengo otro monólogo que se llama La salsa de mi vida, que es como superé el chucuchucu Sí. y llegué a la salsa, que es con música, es muy, muy buena. ¿Y no ha podido superar el reggaetón? El reggaetón. No hablemos del reggaetón, por Dios, no hablemos de la decadencia de la humanidad en música y en poesía, pues, que es el reggaetón. Tengo otro monólogo
que se llama Pura Paja, que es la historia de la masturbación masculina, que además tiene un mensaje muy bonito contra el machismo. Sí, tiene bonito. Sí. Sí, Pura Paja. Yo me leí un libro que se llama Historia Cultural, Sexo Solitario, Historia Cultural de la Masturbación. O sea, ¿desde cuándo se habla de la masturbación en el mundo? Yo me leí ese libro y yo hice un stand-up o un monólogo que se llama Pura Paja, donde cuento mi experiencia, porque yo fui un pajizo, yo fui muy solitario, porque es que yo era muy feo, Darío. Yo me mejoré, pues yo era muy feo. Yo era muy pajizo, entonces cuento ahí mi historia, pero además con un mensaje importante. O sea que los feos tenemos ese destino. Sí, pero con un mensaje importante, Darío, que es, hombre, es mejor masturbarse que acosar a alguien sexualmente, que violentar a alguien sexualmente. Porque el deseo sexual es un volcán, es una cosa. Entonces, hombre, esa obra, por ejemplo, sería perfecta para colegios, para estudiantes y para los hombres. Tenemos un gran problema, es el machismo. Usted dice, tenemos un gran problema con el machismo. Aunque usted ha representado mujeres muy célebres, no ha tenido problemas con el feminismo, ¿no? Sí, hay mujeres que dicen pues, que se ven ridiculizadas en Tola y Maruja. Porque pues, han sido señoras muy sometidas por sus maridos, por Ananías y todo, ¿no? Sí, Tola y Maruja. Pero bueno, a todas estas, Tola y Maruja de pronto se pegan una reinventada. Porque Tola y Maruja hablan de Ananías, Perucho, los hijos, Sí. pero nunca los han mostrado. O sea, que a lo mejor Tola y Maruja son no binarias. Pueden ser no binarias Tola y Maruja. Ya. O sea, pueden ser pareja. Eso es algo que ellas están ocultando y que a lo mejor en algún momento lo revelan. Yo no sé, porque Maruja se volvió muñeca, entonces ya el único que tiene la información es Tola. Ahora que Tola muy pervertida. O sea, donde Tola cuelgue los guayos, eso se va a quedar así, ya se va a quedar sin saberse. Entonces mejor dejemos así. Y... No, pero hablando del machismo, Darío, el machismo es un problema muy berraco, es un problema, es una lucha que debemos emprender toda la humanidad, pero sobre todo los hombres contra el machismo. Los hombres somos también víctimas del machismo. Sí. Los hombres cometemos muchos errores por el machismo porque pensamos que si no tenemos un montón de mujeres, pensamos que ser hombre es tener mujeres, acostarse con todas las mujeres que uno pueda, y eso nos causa muchos problemas. Yo pienso que es culpable mucho de la violencia. Claro. Yo pienso que esos tipos ansiosos de poder, esos dictadores como Ortega, como Maduro, como Putin, como todos esos, tienen un problema de machismo. Y es que quieren mostrarse ante las mujeres como poderosos y todo. Yo pienso que el machismo es un problema muy berraco de la humanidad. Carlo Mario, ¿y nos está faltando humor también? Sí, porque ya no hay programas de humor político en la televisión. Sí. Estamos perdiendo el humor. Y el humor ya sabemos que es un síntoma de inteligencia. El sentido del humor de una civilización demuestra eso, que estamos civilizados. El humor político es el arma que tiene el pueblo para desahogarse contra el poder, ¿no? En toda mi vida yo ya he entendido que ni a la izquierda ni a la derecha les gusta la democracia. No les gusta. ¿Ni el humor? El humor es democracia. El humor a mí me parece que el humor es la más pura representación de la libertad de prensa, de la libertad de pensamiento y de la libertad de opinión. Y el humor no le gusta ni a la derecha ni a la izquierda. Pues por el humor, entonces vamos a brindar aquí con Tintico, Carlo Mario. Bueno. Por el humor y por sus éxitos, por su trabajo, por todo lo que ha hecho desde la creación de Mico, pasando por la creación de Tola y Maruja, hasta lo que sigue creando
cada día. Bueno, Salud, un Carlos Mario. saludo. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entre Tinto se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcast. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un tinto.